dile más. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellos que irán conectándose poco a poco en el transcurso de la semana. Recuerden que este mensaje pueden compartirlo con sus amigos, con sus seres queridos, para que la palabra del Señor llegue cada vez a más personas. Vamos a disponer nuestro corazón, a disponer nuestra mente y a ponernos en disposición de oración y de adoración para compartir o para aprender cada vez más de este mensaje tan hermoso que el Señor nos regala para el día de hoy. Los invito a que vayamos a nuestro mensaje del día de hoy. Segundo de Corintios capítulo 10 y el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo le invito a que cierre sus ojos y que reflexionemos en nuestros pensamientos, en lo que estamos haciendo con nuestras vidas, y le digamos al Señor: Señor, que esta palabra del día de hoy nos ayude a derribar los argumentos, nos ayude a derribar la altivez, todo lo que se levanta contra ti, Señor, contra el conocimiento de tu palabra, contra el plan que tienes para cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Que podamos, Señor, ser leales y obedientes a ti, a tu palabra. Que podamos, Señor, llenar nuestra mente con tu verdad. Y que podamos afrontar y enfrentar todos los desafíos que nos trae la vida, aferrados y afirmados, Señor, en tu palabra, porque la suma de tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a entender tu verdad y a caminar conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hoy he traído un mensaje que titulé Pensamientos sujetos a Cristo, porque esta batalla de nuestros pensamientos define de alguna manera nuestro destino. Muchas veces pensamos que las grandes caídas y las grandes derrotas comienzan en un momento, ¿no? O que los grandes pecados se desarrollan de un momento para otro, o que definitivamente los grandes fracasos suceden de un momento a otro, o las grandes victorias suceden de un momento a otro. Pero no, la Biblia nos enseña que la destrucción generalmente empieza con algo pequeño. Y lo mismo, la victoria generalmente empieza con algo pequeño, con un pensamiento pequeño, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos al fracaso de nuestra vida, es una suma de muchos pensamientos pequeñitos que hemos abrigado en nuestro corazón, ¿verdad? Nadie se despierta un día a destruir su matrimonio. Nadie se despierta un día a abandonar su fe. Nadie se despierta un día a arruinar todo por lo cual trabajó durante toda su vida. Nadie se despierta un día diciendo: oh, hoy voy a arruinar mi vida espiritual, hoy me voy a separar de Dios ya inmediatamente. No, antes hubo pequeños destellos que abrigaste en el corazón. Antes hubo pequeñas dudas, pequeños pensamientos que se fueron convirtiendo en fortalezas. Y un pensamiento alimentado constantemente se va convirtiendo en una fortaleza mental que nos lleva a tomar las peores decisiones de nuestra vida, o definitivamente nos lleva, si es un pensamiento que proviene de Dios, a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Entonces, hoy quiero que pensemos en eso, en esos pensamientos sujetos a Cristo. ¿Qué estamos alimentando? ¿Hay por ahí alguna herida no tratada? ¿Hay algo que recordamos constantemente que no nos deja dormir en la noche y que nos hace despertar exaltados? Tal vez hemos aceptado una mentira y la hemos repetido constantemente para nosotros. Oh, no valgo nada. Oh, no soy bueno. Oh, no soy bonita. No soy agradable. No soy bonito. No soy buen esposo. No, soy un borracho. Oh, soy un sinvergüenza. Es un pensamiento que vamos alimentando y que muchas veces le alimentamos a otras personas, ¿no? O tal vez una pequeña desobediencia justificada, es una pequeñez, ¿no? Simplemente estoy acostumbrándome a desobedecer en esta área, pero poco a poco eso se va convirtiendo en una gran desobediencia. Pues del mismo modo, la transformación, de alguna forma, tampoco ocurre de un día para otro. Tampoco pasa de la noche a la mañana. La santidad se construye. La santidad es un proceso, la santificación es un proceso, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión,
acto de obediencia tras acto de obediencia, acto de fe tras acto de fe, oración tras oración, se va construyendo una vida agradable al Señor. Pues pensamientos sujetos a Cristo implican arrepentimiento, implican un arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero comienza en la mente. Este tema me encanta, me fascina. ¿Por qué? Porque cuando yo entendí lo que era el arrepentimiento, entonces mi vida realmente comenzó a dar un giro. ¿No les ha pasado que generalmente ustedes escuchan a los religiosos decir, arrepiéntanse porque se van a ir al infierno? Pues eso es cierto, sí. Pero ¿qué es arrepentirnos? Porque muchos creen que arrepentirnos es decir, oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No, eso es culpa. Y la culpa lo único que nos genera a nosotros es resentimiento, rabia, rencor, dolor, sufrimiento. Pues la palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Porque el arrepentimiento como primera medida es un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Y esta palabra metanoia o metanoneo significa cambio de mente. Significa cambio de dirección. Me doy cuenta que tengo que llegar a Bucaramanga, pero resulta que arranqué para Neiva. Tal vez llegue, por supuesto, pero tengo que dar una vuelta. Si estoy en Bogotá, no voy a arrancar en el sentido contrario. Yo tengo que ir en el sentido correcto. Entonces mi pensamiento me dice, hey, creo que estás caminando hacia el lugar equivocado. Y entonces mi reacción es arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de mente. Lo que antes creía que era correcto, que iba a ir hacia el sentido contrario, ir hacia Villavicencio para llegar a Bucaramanga era lo correcto, entonces se convierte en algo diferente. Y digo, oh no, para llegar a este lugar yo tengo que tomar esta ruta, tomar esta vía. Y no es solamente sentir tristeza frente a las cosas malas que hicimos. Judas sintió remordimiento, sintió culpa, tal vez lloró y sintió mucho dolor por haber traicionado a Jesús. Pero él se alejó de Jesús. Eso no es arrepentimiento, eso es culpa. Y como bien pueden ver, el desenlace de Judas fue que la culpa lo llevó a la muerte, a ahorcarse. Porque la culpa lo único que produce en nosotros es muerte, destrucción. Ganas de renunciar y de tirar todo por la borda. Y muchos se han quitado la vida porque no entienden que arrepentirse no significa sentir dolor, culpa y darse golpes de pecho y castigarse y autoflagelarse, sino que arrepentimiento significa experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Pedro, por otro lado, experimentó arrepentimiento. Él lloró y volvió a Cristo. Y Pedro le falló también, lo negó 3 veces. Y él lloró, se arrepintió y fue donde el Señor. Porque lo que hacemos realmente cuando nos arrepentimos de forma genuina es buscar la verdad, es afirmarnos en la verdad, es buscar a Cristo, es buscar una transformación para nuestra vida. Romanos capítulo 12 y el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que ustedes comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros no podemos conformarnos a vivir como estamos viviendo. Nosotros no podemos conformarnos con cada mal pensamiento que se viene a nuestra mente. Nosotros no podemos conformarnos con cada pequeña mala acción. Es que me estoy robando una puntilla, no es nada. Pues eso poco a poco se va a convertir en algo más grande. Es que simplemente le grité a mi esposa. No pasa nada, ni siquiera le he pegado. Pero eso te va a llevar un día a faltarle al respeto en tal nivel que vas a alimentar y a conformarte de alguna forma con hacer las cosas mal. Y un día eso va a traer una consecuencia a su vida. Va a traer destrucción, va a traer odio, va a traer rencor, va a traer rabia, va a traer dolor, va a traer sufrimiento. Un constructor jamás comienza una casa poniendo el techo. Todo comienza con la base y todo comienza con el diseño. Y le decía a alguno de mis amigos con los que fui a mirarle un trabajo hace unas semanas, wow, si la gente supiera que los diseños hermosos de cocinas y de sus casas comienzan en esta libreta con un mamarracho que yo hago ahí. ¿Y ese mamarracho dónde está? Ese mamarracho que yo hago en esa libreta está aquí en mi mente. En mi mente se ve hermoso, se ve lindo. Después lo llevamos con esas medidas a un diseñador y ese diseñador lo hace ver lindo. Definitivamente en una computadora se va a ver mucho mejor que el muñeco que yo hice a mano alzada. Pero ¿qué pasa con el muñeco que yo hice a mano alzada?
que es el inicio de la restauración de tu cocina, es el inicio de la restauración de tu casa. Ese mamarracho al que le estás dejando poder, dando poder en tu mente, va a ser el desarrollo de tu vida. Va a ser el resultado final de tu vida. La mente es el plano de la vida. Lo que se construye afuera está primero aquí adentro. Todo lo que usted ve a su alrededor, la silla en la que está sentado, el sofá en el que está sentado, el televisor por el que está viendo esta transmisión, todo estuvo en un momento en la mente de una persona. Todo, la ventana que estás viendo, lo que sea que mires a tu alrededor, todo estuvo en la mente de una persona. Esa persona lo pensó y lo desarrolló de esa manera. Los pequeños detalles como segunda medida cuentan. Esos pequeños pensamientos unidos unos a otros cuentan. Pues Cantares capítulo 2 y el versículo 15 dice lo siguiente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La frase estar en cierne significa estar comenzando a desarrollarse, estar floreciendo, estar en la etapa temprana del fruto, ¿verdad? La imagen es la de una vid que está empezando, que es una vid que es pequeñita, que es indefensa, que es vulnerable. Nuestra mente es vulnerable. Nuestra mente es impactada por cada pensamiento que el mundo le dispara día con día. Y nuestra mente es vulnerable. Y a veces nos fijamos en los grandes pecados. Oh, no, yo no he matado a nadie. Oh, yo no he violado a nadie. Oh, yo no he hecho esto tan grande. Yo no he puesto una bomba. Pero nos descuidamos con las zorras pequeñas que están por ahí dando vueltecitas en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos que iban a dañar la viña no eran leones, no eran osos enormes, no eran grandes animales. Dice él, eran pequeñas zorras. Y esas pequeñas zorras pueden arruinar una mente que está empezando a florecer. Las grandes tragedias no suelen comenzar con cosas enormes, no suelen comenzar con grandes problemas. Suelen comenzar con pequeños detalles, con pequeñas zorras, con cosas insignificantes, cosas a las que no le diste importancia. Pues en la economía de una casa, lo más importante que nosotros debemos cuidar son los gastos hormiga. El cafecito en la mañana, la donita del 7-Eleven, los pequeños detalles. Esos pequeños gastos son los que nos pueden llevar a una crisis enorme, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, una oración menos. En nuestra vida espiritual, un día sin la palabra de Dios. En nuestra vida espiritual, una pequeña conversación inapropiada, una pequeña mentira, una pequeña ofensa que ha sido alimentada día con día, un resentimiento guardado, un pensamiento impuro consentido, nos apartan de Dios, nos llevan al fracaso espiritual. Nos llevan al fracaso en nuestras relaciones. Nos llevan al fracaso en nuestra vida de fe. Santiago capítulo 1 y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente, y escúchenme en esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense que esto es un proceso. Esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Esto no es algo que sucede de un momento para otro. No. Primero somos tentados. ¿Por qué? Porque hay concupiscencia en nuestro corazón y somos atraídos, somos seducidos por aquello. ¿Ya? ¿Y qué es la concupiscencia? Esa huella que dejó el pecado. Eso que tú hiciste una vez por allá hace 20 años quedó marcado en tu corazón. Es muy fácil que lo repitas. El alcohólico que era alcohólico es muy fácil que vuelva al alcohol. El fumador que era fumador es muy fácil que vuelva a fumar. Al que le gustaba ir donde las prostitutas, eso es muy fácil que le vuelva a pasar. Porque quedó la concupiscencia, quedó una huella en nuestro corazón. Y entonces, después de que la concupiscencia nos ha dicho, ¿te acuerdas, Luis? ¿Te acuerdas cómo la pasábamos de bueno en tal parte? Vamos, dese una vueltica por allá. Cuando esa concupiscencia concibe, da luz el pecado, yo termino yéndome para allá. Yo termino yendo a buscar a ese amigo, yo termino yendo a buscar a esa persona que me daba la droga, que me daba lo que sea. Yo termino cayendo ahí. Y ese pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
No es algo que tú haces de la noche a la mañana. Primero viene un pensamiento, luego viene un deseo, luego viene la acción, luego hay un hábito que se convierte en hábito, viene la esclavitud porque nos hacemos esclavos de ese hábito y después, posteriormente, viene la muerte porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí se fijan que no es algo que sucede de repente? Los de repentes en la vida no existen. Existen los procesos que hemos permitido que se vayan convirtiendo en fuerzas mentales que nos llevan a la destrucción o que nos llevan a la victoria. ¿Por qué? Porque tercero, el pecado y la santidad son progresivos. No nos hacemos santos de un momento a otro, tampoco nos destruimos de un momento a otro. Ambos caminos son progresivos. Fíjense que el Salmo, capítulo 1 y el versículo 1 dice, compara al justo y a los pecadores. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo sé que has leído ese salmo varias veces, y yo sé que has orado sobre ese salmo, pero ¿has notado la progresión del salmo? Dice, anduvo. Bienaventurado el varón que no anduvo. Anduvo representa una visita ocasional. De repente tú fuiste por ahí, de repente pasaste a saludar, ¿verdad? Pero luego dice, ni estuvo, pero que estuvo ya implica una permanencia. O sea, usted primero anduvo en consejo de malos y después estuvo, después le dio por quedarse. Usted pasó a saludar, ¿cierto? Y dice usted, no, pero si ese muchacho ni siquiera es mala influencia para mí, yo simplemente anduve con él. Pero usted después de que anduvo, estuvo. Y usted después de que anduvo una vez con esa muchacha le gustó y entonces usted ya estuvo y se quedó ahí. Y entonces usted empezó a dejar su matrimonio de lado. Porque usted después de que anduvo haciendo ese negocio y tuvo plata, entonces usted después ya no pudo parar de hacer ese negocio ilícito y entonces estuvo. ¿Verdad? Y después de que usted estuvo, que implica una permanencia, entonces dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse ya es establecerse. Ya cuando usted se sentó es porque se va a quedar. Y si se fijan que no sucede de un momento para otro, qué impresionante que en 3 renglones de un salmo tengamos una progresión tan impresionante de nuestra vida. Usted primero hace una visita, después usted permanece ahí y después usted se establece en el pecado. Así funciona el pecado. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Y alguien me dijo esta semana, pero es que ni que andara en las drogas. No, es que no se trata de que andemos en las drogas. Se trata de que cuando nosotros consentimos un pequeño detalle que nos lleva a la muerte, lo comenzamos a disfrutar. Y después de que lo comenzamos a disfrutar, nos establecemos en él. Pero hay buenas noticias, porque también ocurre esto con Dios. Usted primero ora. Usted primero le dice, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Y por un momento parece que no pasara nada, pero cuando usted persiste en la oración, Dios comienza a llenarlo a usted de su presencia. Y usted comienza a disfrutar de su presencia. Y al final, cuando usted se enamora de esa presencia, usted comienza a desarrollar intimidad con Él. Entonces usted ya no quiere apartarse de su presencia. Entonces ya sea lo que sea que haga, sea donde sea que vaya, su presencia va a ir ahí, porque usted disfruta de esa presencia. Desafortunadamente, cuando nosotros nos apartamos en el pecado y nos quedamos con la concupiscencia de nuestro corazón, empezamos a rechazar la presencia de Dios, porque nos gusta más la presencia del mundo. Y como cuarto, esa batalla, que es la más importante, ocurre en nuestra mente porque Satanás rara vez empieza atacando las acciones y rara vez empieza mostrándonos todo el desastre que nos va a suceder. Comienza con los pequeños detalles en nuestro pensamiento. Y en el Edén le dijo con que Dios les dijo. No, con que Dios ha dicho. Primero sembró una duda, una pequeña duda. Y esa Biblia sí la escribieron, sí es inspirada por Dios, eso la escribieron hombres. Es una pequeña duda que nos asalta. ¿Será que sí? Porque ese dice que no sé qué, no sé. Es una pequeña duda que nos asalta, ¿no? Pero después de esa pequeña duda viene la desobediencia.
Viene la acción que nosotros hacemos con nuestras manos. Dice Proverbios capítulo 23 y el versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Te ha tocado una persona así? Una persona que piensa mal de ti, a la que realmente le caes mal, pero que pasa contigo, come y bebe, te saluda de repente, pero su corazón no está contigo. Pero está mintiéndose a sí mismo, porque lo que gobierna el pensamiento termina gobernando nuestra conducta, termina gobernando nuestras acciones. Y eso lo vemos en cada área de nuestra vida. En el matrimonio comenzamos a decir, no, no me comprende, no, es que no me valora. Después vemos a alguien más que ese sí me entiende. Y después, ¿qué viene? La infidelidad. En la fe nos pasa lo mismo. Hoy no oré, mañana tampoco, ya no siento a Dios en mi vida, abandono totalmente mi vida espiritual, ¿verdad? Cuando tenemos un problema nos pasa lo mismo. Ay, no, es que no es justo, es que esa persona, es que ese viejo tal. No perdono a esa persona y viene una amargura a mi corazón y destruyo la relación. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar mal de esa persona, porque empiezo a verla con otros ojos, empiezo a pensar todo lo negativo de esa persona. Y cuando nosotros nos armamos una estructura negativa de una persona, nosotros necesitamos confrontar ese pensamiento y si realmente esa persona es mala o es que yo estoy pensando mal de esa persona. Porque a veces nos anclamos en la falta de perdón, en la amargura y destruimos relaciones que son verdaderamente de bendición. Debemos someter nuestros pensamientos a Cristo. No todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son de Dios. Y nosotros somos responsables de qué pensamientos vamos a alimentar. Debemos someter nuestros pensamientos a Cristo. Segunda de Corintios 10:5, que es el versículo con el que coronamos esta prédica, habla que debemos derribar argumentos, que debemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se han preguntado por qué el apóstol Pablo utiliza un lenguaje militar para referirse a esto? Cautivos. ¿Sí? No dice negocie con sus pensamientos, a ver si, no, dice llévelos cautivos. Pues la expresión llevar cautivo proviene del verbo griego que significa tomar prisionero. No lo sé pronunciar porque está en griego, pero es algo así como aishmalotzo y significa tomar prisionero, capturar a alguien como botín de guerra, conducir a un enemigo derrotado bajo la autoridad de su rey. Eso es lo que significa llevar cautivo. Llevar cautivo es agarrar, este es mi enemigo. Este es mi enemigo y está derrotado. Y como está derrotado, lo voy a agarrar y lo voy a llevar delante de la presencia de mi Señor. Eso es lo que Él quiere que hagamos con nuestros pensamientos. Este pensamiento que quiere destruir mi matrimonio es mi enemigo. Y lo voy a llevar cautivo delante de ¿quién? Del que gobierna mi vida, ¿verdad? Jesús venció en la mente. Cuando lo vimos en el desierto, fue atacado en su identidad, fue atacado en su confianza, fue atacado en su misión. ¿Cómo respondió Jesús en el desierto? Escrito está. Y contestó 3 veces, escrito está. Él no respondió con emociones, Él respondió con la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, cuando nuestra mente está llena de la Escritura, cuando nuestra mente la gobierna Cristo, pues nosotros respondemos con su palabra. Y agarramos ese pensamiento y le decimos, no, usted es mi enemigo y usted va a ir cautivo delante del que me gobierna, delante de mi rey. ¿Cómo podemos someter nuestros pensamientos a Cristo? Primero tenemos que reconocerlos. No tenemos que negar lo que estamos pensando. Y tenemos que reconocer lo que pensamos. Y si estás teniendo un mal pensamiento constante en tu vida, reconócelo en esta mañana. Y dile al Señor, Señor, escudriña mi corazón. El Salmo 139 y el versículo 23, David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y pidámosle al Señor que escudriñe nuestra mente, porque ese es el primer paso para someter nuestros pensamientos a Cristo, reconocerlos. Y si usted ve que ese pensamiento contradice lo que la palabra de Dios dice, pues entienda que eso no es verdad. Y que no todo pensamiento viene de Dios. Y rechace todo pensamiento que contradice lo que Dios dice.
¿Y qué más? Reemplácelo con la verdad, porque arrepentimiento no es solo dejar de pensar un pensamiento. Arrepentimiento trae consigo reemplazarlo con la verdad. Jesús respondió con la Escritura, reemplazó lo que Satanás le estaba diciendo con la verdad de Cristo. Y repita ese proceso diariamente. La renovación es continua. Lucas capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No dice tome su cruz cada domingo, no dice tome su cruz cada mes, no dice tome su cruz cada año, no dice tome su cruz cada Semana Santa, dice cada día. Y necesitamos hacer eso día con día. Reconocer lo que estamos pensando, examinar nuestro corazón, rechazar lo que no viene de Dios, reemplazarlo con la verdad y repetir ese proceso día con día. Nosotros necesitamos comenzar a entender que nuestra destrucción es un proceso progresivo. Si una persona va a hacer una construcción, por ejemplo, de un deck, tiene que colocar las maderas cada 16 pulgadas. Pero si usted se descacha por un poquito en la primera, la segunda le va a quedar otro poquito y cuando termines todo va a quedar descuadrado. Si un barco sale de Miami, un crucero, rumbo a no sé dónde, y se desvía un poquito en su ruta, va a terminar en otro continente. Por unos pequeños hinches, por un poquito que se desvíe. Comenzará con un poquito, pero terminará en otro continente. Las puertas no van a cerrar cuando una construcción está descuadrada, ¿verdad? Nada va a funcionar en esa casa. Las cosas no se van a alinear y no van a coincidir. Pues el Evangelio es la salida para que nosotros aprendamos a vivir realmente conforme a lo que Dios quiere para nosotros. La respuesta no es simplemente piensa en lo positivo. La respuesta debe ser someta los pensamientos a Cristo. ¿Y qué pasa con eso? Que Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Señor, que podamos entender esto, que realmente podamos aferrarnos a esto. Yo le invito a que cierre sus ojos y que le digamos al Señor, Señor, tal vez mis pensamientos están desviados. Tal vez yo he venido pensando mal acerca de mi esposa, de mi esposo, acerca de mi trabajo, acerca de mis relaciones, acerca de mis hijos. Yo he venido pensando mal acerca de lo que es verdad, acerca de ti. Yo he venido pensando mal acerca de mis fundamentos de fe. Yo he venido apartándome de ti, porque he venido dejándome influenciar de cada pensamiento que ha bombardeado mi vida. Y hoy quiero reconocer ese pensamiento. Hoy quiero llevarlo cautivo a la que es verdad delante de ti. Y empezar a proclamar los pensamientos que van verdaderamente a transformar mi vida. Porque Filipenses 2, versículo 5 dice, haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo. Y Señor, queremos sentir lo que tú sentiste. Esa pasión por agradar al Padre, esa pasión por buscar la presencia de Dios. Señor, hoy queremos alejarnos de todo aquello que nos aparta de ti, porque sabemos que nadie llega accidentalmente a la destrucción, pero tampoco nadie llega accidentalmente a la santidad. Cada pensamiento es una semilla, cada decisión repetida va a determinar nuestro destino y Señor, hoy queremos que tú tomes autoridad sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos. Y hoy queremos dejar de negociar con esas pequeñas zorras que están destruyendo nuestras vidas. Hoy queremos dejar de negociar con esos pequeños argumentos que nos han apartado de ti. Hoy queremos capturar cada uno de nuestros pensamientos, rendir nuestra mente a ti, porque nuestra mente sometida a ti trae vida y vida en abundancia. Transforma nuestro corazón, transforma nuestro futuro, transforma, Señor, nuestra vida. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí tomando el control de cada pensamiento y llevándonos a libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que puedan hacer este proceso diariamente, no solo esta semana, sino el resto de lo que nos queda de vida y que podamos acercarnos cada vez más al propósito enorme y maravilloso que Dios tiene para nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas, Cristo te
entregarte tu libertad. Es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el medio